Buenos días amigos, hoy viernes 11 de mayo de este 2018. Bueno, antes de entrar en las reflexiones que acostumbramos aquí los viernes, en Diario de 4, reflexiones de fin de semana, quisiéramos decirle al amigo Chu Vázquez, que pide anular la convención del PRM reciente, que los políticos tienen que saber administrar sus pretensiones de ascender socialmente en los grupos, en las sociedades en los que participan. Y que este es el momento en que a él se le reclama entonces postergar aspiraciones. Es bueno tener aspiraciones. El problema está, lo decíamos anteayer, en una especie de reflexión que hacíamos, que mucha gente se puede tener aspiraciones sin tener condiciones. Entonces crean disturbios innecesarios en organizaciones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones profesionales, etc. Esa es ya la constante. Y no solamente aquí, en la América Latina se está registrando, y les mencionábamos por qué el espectáculo fafita la grande era comparable al de Maduro en Venezuela. Vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos malditos locos, con propósito de ascender socialmente sin reparar en sus propias condiciones y de mantener posición de respaldo público a costa de cualquier comportamiento, sin importar consecuencias. Así no. Bueno, miren. Hoy viernes sí creo yo que debemos hacer un reconocimiento a una casta latinoamericana que se ha mantenido firme, adherida a su condición de garante de la seguridad nacional, de la propiedad, y que no se ha dejado sustraer de las melosas invitaciones de grupos de poder como el Pentágono de los Estados Unidos o el Departamento de Estado, de estructuras de comunicación completas, como la que se expresan aquí con Carlos Alberto Montaner, Oppenheimer, la voz de la OEA. Medios de comunicación al servicio de los grupos poderosos de cada nación. Familias ricas que los quieren usar para imponer su voluntad. Líderes del neoliberalismo que quieren los mercados solo para ellos. Nos referimos a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Esas que todavía en la década de los 80 intervenían a discreción en la actividad política de cada país, imbuidas de esos consejos que les daban esos sectores que yo les mencioné. A excepción de Honduras, donde se produjo un desplazamiento militar reciente. Reciente, digo, porque es el último que... Las Fuerzas Armadas, incluso las instituciones policiales de América Latina, se han resistido a ser juguetes de manipulación. Pero no de poca cosa, yo les hablé de cosas fuertes, estamos hablando del Pentágono y del Departamento de Estado, que aquí disponía, cuando usted ve que Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, la voz de la OEA, manda a que se erijan coroneles que se casen con la gloria, desplazando a proyectos políticos como el de Maduro o el de Evo en Bolivia, Maduro en Venezuela, y que en algún momento hicieron pedidos parecidos con la Correa en Ecuador. Eso no es fácil resistirse a eso, porque a esos sectores respondieron, pero se dieron cuenta a las Fuerzas Armadas que dentro de las instituciones básicas que preserva América Latina para recorrer su propio camino están los institutos armados.
Se reveló recientemente que cuando se transportaba al expresidente Lula de una ciudad a otra por avión, grupos de personas influyentes de la sociedad, y no dude usted que algún oficial también, porque se registra todo eso, llamaban al piloto, que era un militar, y le decían, ¿por qué no tiras a ese tipo sin paracaídas y salimos de él ya? Porque a esa acción desembosada también se intenta. ¿Por qué? No se soporta. Los grupos de poder, los más conservadores, no soportan que la política latinoamericana esté en gran medida dirigida por personas que provienen del seno mismo de la sociedad y no de los estratos muy especializados que antes aportaban líderes políticos, de familias influyentes, de grupos de poder. Entonces, no, cuando surgen lideratos, que por cierto deben tener los méritos, no está solo porque provenga del seno de la sociedad, sino con los méritos, conocimientos, comportamientos, experiencias vividas para poder dirigir la nación. Eso, que no están bajo control de ellos, eso lo quieren dirigir. Entonces, creo que nosotros, particularmente los dominicanos, que vivimos muy sumergidos en la cultura insular, esa que nos aísla de tierra firme, donde las informaciones corren más rápidamente y más fluidamente, y que están a disposición de todos. Aquí nos llegan tarde ciertas experiencias, pero esta que les digo, la de que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se han resistido a todo tipo de aventura y son ahora mismo uno de los sostenes importantes de la democracia latinoamericana, esa imperfecta que conocemos, esa que le permite a gallos locos como ese Maduro ejercer el poder y a un tal Diosdado Cabello. Miren, yo he estado leyendo desde aquí, lo que nos permite, y oyendo experiencias relacionadas con ese Diosdado Cabello que viene desde los tiempos del propio Chávez. Usted oía a ese señor, yo oí varias exposiciones de él, y creía que estaba ante un bolivariano con formación marxista, bien sustentado, y un hombre un patriota. Ese señor ha devenido, ahora está apoyando un movimiento evangélico, que él lo cree que puede ser soporte de él y de un liderato que hay ahí, porque son aventureros que llegaron, y de ahí el desastre que ha pasado en Venezuela. Las aventuras que se han registrado ahí son terribles. Ojalá que se reorienten. Y dicen que es posible con algún gobierno de transición como el que ya se habla de un señor que está encabezando las encuestas ahora en Venezuela. Pero bueno, no quiero distraerme con lo que le quiero significar. El respeto que debemos guardar por los institutos armados latinoamericanos que se han resistido a todo tipo de tensión, de presión, de atractivos, de las instituciones poderosas que más influyen en la región para meterlos a interrumpir el paso de los políticos y de las democracias. Y no lo han logrado. Entonces ellos, hoy, esos que están en los cuarteles, aguantando todo tipo, porque ellos sufren igualito que cualquiera de la sociedad en donde están inmersos, igualito. Sufren todos los efectos de las malas posturas, de las inconsecuencias, de las malas administraciones. Pero no están para nada indicados para hacer lo que tomen la dirección de los estados. Ellos están para resguardar el orden nacional, la soberanía y la propiedad.
Entonces, esa es la función y la están cumpliendo con tanta integridad que nosotros debemos inclinarnos reverentes a toda la oficialidad latinoamericana, que en algún momento se pretendió que estaba bajo el control del Pentágono y del Departamento de Estado y de otras instituciones, y que ya ha formado su propia cultura nacionalista y respetuosa de las instituciones democráticas. Buenos días, don Mozart. Don Mozart, antes de pasarle la palabra, me gustaría que usted me permitiera una segunda reflexión, referida esta vez a la manera como se puso de manifiesto la resistencia a que el capital chino, que se supone vendrá con propuestas para facilitar infraestructura e inversiones que son imprescindibles en un país como el nuestro, donde los recursos de capital son escasos, como es natural, las sociedades pobres no tienen todos esos recursos de capital, ni son suficientes sujetos de crédito. Entonces, de inmediato, sin embargo, se han puesto en movimiento los intereses para tratar de impedir que estas relaciones con la República Popular China, que sí dispone de abundante capital y que ya ha dicho que lo tiene disponible para América Latina y el tercer mundo, pueda ser soporte de inversiones importantes en obras de infraestructura que están pendientes. Entre ellas, las relacionadas con el transporte de carga y pasajeros y generación. Sabemos que todos estos que son proyectos grandes son fildeados por los grupos de interés locales y extranjeros. Eso, no vayan ustedes a creer que esas cosas fluyen sin ninguna interrupción. Hay quienes pretenden reorientarlas a su favor. Y creo que por ahí andan las cosas cuando se trata de descartar, sin ni siquiera mostrar estudios económicos, financieros y de vialidad que lo soporten, la opción de un sistema de transporte nacional por tren. Específicamente del proyecto que se ha estudiado ya por consultoras de renombre internacional, respetable, de Francia y España, que sugiere un tren de carga pasajeros desde los puertos de Jaina Oriental y Occidental hasta el Cibao, hasta Santiago. Algunos dicen que debe llegar hasta Manzanillo. Sería un tren que enlace con otro sistema masivo, como es el metro, ahí en los Alcarrizos, y que tenga también ramales que puedan llegar hasta el Merca Santo Domingo, hasta la región minera central y hasta San Francisco de Macorís. Ramales con una línea central que viaje a unos 250 kilómetros por hora de velocidad, que es una velocidad ahora, en los tiempos modernos, el desarrollo del ferrocarril media, ni siquiera veloz, como era antes. Bueno, ya comienzan a salir quienes se oponen a eso y comienza la tratativa en el mismo gobierno. Ya andan por ahí buscando que la OPREP deje de ser una entidad autónoma para controlarla y para imponer su visión, su interés de cuál es la solución. Porque eso crea. Esas infraestructuras crean zonas de interés. No solamente fuera, sino también dentro de los gobiernos. Eso forma parte, eso es natural. Pero contra esas cosas es que hay que mantenerse vigilante. Porque el país no puede ser conducido por soluciones aberrantes que respondan fundamentalmente a intereses y no a la mayoría del pueblo dominicano. Esas dos cosas son las que nosotros queríamos reflexionar este viernes por el momento. Muy bien. Buenos días, Pedro. Ganó Boston anoche. Yo vi el juego hasta las 11 de la noche. Ganó a los Yankees. Kimber tuvo que ponerse a prueba y ganaron 5-4 apretadísimos. Como hasta el sexto inning lo mantuvieron con un solo hit a los Yankees. Es verdad. Maniatados.
Y maniatar a un equipo como ese, Pedro, no es fácil. Pero para nada. Para nada fácil. Ganó Boston, qué bueno. Pero por poco arrasan los Yankees con Sí, los 3 vinieron de partidos. atrás, sí. 2 partidos ganaron premios. Sí. Los No, mulos, estaban perdiendo desde el principio 4-0 y el partido terminó 5-4. Los mulos de Manhattan, ahora sí parecen mulos de Manhattan. Buenos días, señores. Viernes ya. ¿Lo sabrá el cuerpo? Pedro. No me digas nada. Como que Que no te yo veo, anoche llegué. como que no te veo como en otros tiempos, con yo anoche ánimo. estaba aquí, óyeme, en equipo mediático. Me fui para Juan Dolio a esa hora, tan pronto terminé. A Y las digo, 9 de la bueno, noche. yo no me voy a acostar ahora hasta no ver la conclusión del juego. Exacto. Y tuve que levantarme de madrugada para acá. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, todo por la patria. Todo por la patria. Miren, señores, yo quiero primero pasar una pincelada a acciones de gobierno que van en la dirección de resolverle problemas a sectores muy puntuales de la población. Son de las cosas que a mí me agradan cuando uno puede referirse a acciones que llegan a la gente y que la gente lo sienta, que la gente sienta que se está gobernando efectivamente para mejorar su condición de vida. Cuando la gente siente eso, entonces abre las compuertas de la esperanza, se esfuerza mucho más, se sacrifica, paga sus impuestos con tranquilidad porque dice me lo están devolviendo. Así es. Bienes y servicios. Y entonces yo como comunicador, como correa de transmisión, no como orientador, ni siquiera como orientador, no me gusta eso. ¿Orientador de qué? Un comunicador. Ni líder de nada. Ni líder de opinión, nada de eso. Simplemente como correa de transmisión, quiero dar alguna pincelada de lo que yo entiendo que son acciones de gobierno que favorecen a sectores de la población que así lo merecen, y a lo que tienen total derecho. Primero, los estudiantes que están en Taiwán, que estaban inquietos, sus familiares, con el asunto de la ruptura de las relaciones con Taiwán para pasar al hecho histórico trascendente, importante, de relaciones con China popular, encuentran ya no solo palabras, sino en hechos puntuales que no va a haber problema con ellos. Primero, el Ministerio Administrativo de la Presidencia dispone el pago directo de los estudiantes que terminan este año, que están en Taiwán. E inmediatamente acoge todo el programa que se tiene de acción para que los otros estudiantes, además de reconocerse las materias cursadas, pues sean sustentados por China Popular, hasta concluir los 60 y tantos estudiantes que están en esos menesteres por allá estudiando, haciendo especialidad. Eso es muy importante. Una línea, ya no hay problema, no hay que si se buscó, no. El gobierno los asumió eso. Lo que pagaba Taiwán, lo paga el gobierno a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para los estudiantes que terminan este año, que eran los que estaban un poco más angustiados. O sea, cuando tú estás a las puertas ya de terminar y hay cualquier contratiempo, dígamelo a mí y a los que pasamos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con esos retrasos por los problemas de protesta y todo, cada suspensión de docencia, todo el que estaba a tiro de ji, que quería ya terminar para ir a la investidura, se angustia. Entonces, por otra naturaleza, ven este cambio y dicen, se me va a retrasar esto, voy a tener complicaciones, no habrá preocupaciones. Entonces quería resaltar ese hecho cierto, esa disposición del gobierno que a mí me parece muy oportuna, muy importante. Eso es importante por un lado. Por otro lado, el presidente de la República
le puso el acelerador a los equipos de trabajo que tienen a su cargo la construcción de escuelas y esas haciendas infantiles, porque él quiere que eso se acelere. Si el presidente se reúne con todos ellos era porque había obviamente desacelerado la acción o no estaban a la... pero es evidente. o no estaban con la velocidad que el presidente de la República entiende que deben responder. Así es. Ustedes saben que uno de los grandes logros del sistema educativo y por ende de todo el país ha sido precisamente esa formidable carrera de construcción de infraestructura escolar en todo el país. Escuela maravillosa, dotada de todos los espacios y todo el equipamiento necesario para mejorar las condiciones de la escuela y los instrumentos que sirven de base para que profesores y estudiantes se sientan que cuentan con esa logística para avanzar en el proceso de mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. El presidente entonces dijo, acelérenme eso, necesito mayor fluidez, necesito entregar más escuelas y más estancias infantiles. Entonces ese es un hecho que se produjo ayer que quiero resaltarlo también porque tiene mucha importancia. Tercero, se le dan los toques finales para que ya concluido el proceso que se viene llevando a cabo de ¿cómo se llama esto? El teleférico de Santo Domingo, las pruebas ya ahora está en el punto final que se trabaja en el trasvase del teleférico al metro. Lo que quiere decir que cuando pongamos, y digo, cuando yo digo así, la gente dice, pero vamos a ver, ¿tú eres gobierno? Sí, nosotros somos. Sí, nosotros somos miembros de la población. Nosotros, miembros de la población, del Estado. Es nuestro. Es del Estado. Es nuestro, es nuestro el Estado. Es nuestro. Entonces digo, nosotros, una obra que corresponde vamos a poner, al pueblo. Cuando entre en operación el teleférico, inmediatamente, toda esa gente que va directamente, son 300,000 personas que se van a beneficiar del teleférico. Van a tener la posibilidad de hacer el trasvase al metro, no solo en lo que ya está ahí, en ese punto que va a ser el punto de trasvase, que va a ser el puente Francisco del Rosario Sánchez, que allá ya de por sí lo pueden tomar ahí y venir para el norte hasta el 9, perdón, hacia el norte, hacia allá, hacia Cibao. Puede ir a las tres direcciones. A la feria o a Villamella para allá. Exacto. ¿Verdad? Pero ahora, además de eso. O al centro mismo. O al centro mismo. Pero en adición a eso, entonces viene a coger para oye, voy a decir. La rotonda de Melido Marte. ¿Verdad? Así que yo conozco. El megacentro. El megacentro, se me olvida, entonces. Sí, a mí también. Sí, es verdad. Entonces, por la edad de lo que me acuerdo es de la rotonda de Melido Marte. Sí. Sí, ahí era que está. Un saludo para Marte, el de las chicas de voleibol. Un saludo para él. Miren, otra cosa. Entonces, esa es otra medida, otra disposición que se agiliza, que también va a resolver, cuántas cosas le va a resolver a tanta gente ese teleférico y esa ampliación de la línea 3,000 por hora va del metro. Eso va a ser una cosa interesantísima. En ambas direcciones. Entonces, oigan el otro tema que yo digo que es interesante, que beneficia a la gente, Promese. Tú sabes que yo quedé muy gratamente impresionado con la entrevista. Oye, qué bien maneja. La entrevista con el director de Promese. Qué trabajo se está haciendo ahí. Sí, miren, sí. Ayer se puso en operación. Eso está en buena mano. Se puso en operación
una otra farmacia del pueblo en Santiago, la que ya con eso cuenta con 509 farmacias populares en todo el país. En todo el país. Y para este año faltan otras para completar 40 más. ¿Viste lo sencilla de las construcciones? Y fíjate, la sencilla de las construcciones, no pero, porque ahí lo que no se necesita es que ahí, haya medicina y los otros instrumentales que se venden ahí, jeringuilla y todo ese tipo de cosas, y curita y todo ese tipo de cosas. Ahí no hay aspavientos. Entonces, ya suman 509, faltan otras para llegar a los 40 este año, 40 más, farmacias del pueblo, con el elemento que a mí, te lo resaltaba Pedro el otro día, que lo que más me gustó fue esa garantía de la calidad de los medicamentos. ¿Qué dijo el señor? Como dijo el director estructura que dejó montada, tenemos que decir, doña Tati. Doña Tati. Sí, la dejó montada. La dejó montada. Ay, Tati, un abrazo. Yo sí me siento orgulloso de Tati. La señora dejó eso organizado de Tati. Para los que llevan anotaciones. Excelente funcionaria. Miren, y entonces, la calidad garantizada, porque esos productos que llegan, esos lotes, mediante licitación, llegan esos lotes antes de colocarlos en manos del pueblo para que los compre, baratísimo. Ustedes lo escucharon en estos días, un medicamento que de 300 pesos que cuesta una caja, usted la consigue a 30. Entonces, y a 3. Eso va a los laboratorios, al laboratorio del doctor de Filló, para que certifique que ese lote que ganó la licitación, antes de ponerlo en los tramos y venderlo, cumple con todos los requerimientos, con todos los requisitos de la calidad y la potencia y todo ese tipo de cosas que debe tener un medicamento para que usted sepa lo que se está tomando. Que el mismo medicamento pregona en sus documentaciones, en sus recetas y eso. Eso es otro elemento importante que yo quiero resaltar. Esas son medidas. Ayer hubo otra escuela en Tamayo, se entregó otra escuela en Tamayo. Y qué bueno que eso prosiga ese curso, todo eso. Pero ahora quiero también hacer un comentario, una reflexión sobre lo que yo veo como, oye, nos están cercando en materia de que el gobierno tiene que ver de qué manera le da respuesta a una realidad que se ha ido colocando, y los llamados vienen en diferentes direcciones y la realidad parece que va a empujar a que más temprano que tarde tengamos que abocarnos efectivamente a una revisión, llámalo como usted quiera, una revisión, una reforma, un pacto fiscal. Pedro, ese componente terrible que es el del petróleo, que por su precio nosotros teníamos ya unos años navegando a favor de la corriente con un petróleo bajito relativamente, 38, 40 dólares. Ya ese petróleo, por circunstancias que nada tienen que ver, porque no tienen que ver, nosotros no somos productores de petróleo ni nada por el estilo, no tenemos influencia en esos mercados, ni tenemos la fortaleza como para hacer variar el mercado, como si la tiene Estados Unidos, que con una medida que se toma puede provocar, desatarlo de los demonios. ¿Sabes que esas naciones grandes hasta almacenan para un año? Exacto. Caso de dificultad, nosotros tenemos almacenamiento para 10 días. Para 10 días. Entonces, eso nos ha creado una inquietud. Gracias a Dios, nosotros tenemos, por un lado, una buena reserva en divisa. Ahora, tenemos un flujo importante, en materia de inversión directa en divisa. Tenemos un flujo importante, como se verificó ahora con el primer trimestre de este año, de un flujo importante de las remesas. Tenemos un flujo importante a través del turismo. Y tenemos otro flujo importante donde más debemos hacer énfasis para que eso se multiplique en forma significativa, que es en las exportaciones. Todo eso está bien,
Pero además, en adición a eso, porque es que esas son cosas que le requieren al Estado disponer de más peso para buscar dólares para poder soportar las embestidas de esas alzas en el petróleo. Y eso entonces impacta el mercado de la República Dominicana, pero también le pone una presión adicional al gobierno que tiene una demanda de servicios y de inversión social importante. Pero resulta y viene a ser que no tiene suficiente dinero, sus arcas, para poder responder a esa demanda que se hace creciente cada día. Y entonces ahí viene el asunto de dónde lo saco. El gobierno lo está haciendo maravillosamente bien, porque está trabajando en la mejora del sistema de tributación, el sistema fiscal se está manejando con eficiencia. Han incrementado las cobranzas, tanto impuestos internos como la Dirección General de Aduana. O sea, el trabajo es más que eficiente el que están haciendo en esas dos, el que está haciendo el gobierno en esas instancias, manejadas desde con su matriz que es el Ministerio de Hacienda. Muy bien, muy bien. Sí, pero no es suficiente, o no ha sido suficiente, o luce que nos obliga a tomar medidas adicionales. Entonces he visto que diferentes estamentos, incluso algunos dentro del propio gobierno, han estado llamando la atención de abocarnos a una reforma fiscal. El gobierno, la administración del presidente Danilo Medina ha sido sumamente transparente, o sea, ha sido sincera con la gente y nos ha dicho a todos, nosotros no tenemos en carpeta por ahora una reforma fiscal. Nuestra apuesta es a la eficiencia. Bueno, y eso yo siempre lo he entendido, pero las circunstancias a veces obligan a cambiar de rumbo o a adicionarle a esas medidas positivas, como es la eficiencia que está mostrando el gobierno en materia fiscal, agregarle a otro elemento. Entonces yo veo que el representante del Banco Mundial en la República Dominicana, en una comparecencia que tuvo en Herrera, con la gente, los empresarios de Herrera, él llamaba la atención y decía, bueno, primero ponderaba lo que está haciendo el gobierno en materia de mejora en el sistema, porque eso no lo puede ocultar nadie. Pero al mismo tiempo decía, lo que dicen la mayoría de los organismos internacionales, lo dice el Fondo Monetario, lo ha dicho la CEPAL, no solo para la República Dominicana, sino para las otras economías, de la necesidad de mejoras en el sistema de tributación y de captación de recursos por parte de los estados para su fortaleza, junto con las mejoras también en el gasto, donde nosotros también hemos mejorado mucho, hay que decirlo. Pero esos mismos organismos reclaman que lo que nosotros estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien en materia de inversión, ya yo les citaba cómo nosotros, parte de esos recursos que hemos logrado con ese incremento del PIB, con ese crecimiento de nuestras riquezas y con esa estabilidad, de alguna manera lo estamos recibiendo la población, no en la medida que lo reclamamos y que es necesario, pero se ha avanzado a través de que esa redistribución se está dando de esa riqueza a través de programas específicos y políticas gubernamentales, políticas dirigidas a mejorar las condiciones de la gente, que la gente sienta ese derrame de parte de esos recursos que entre todos producimos. Entonces el representante del programa del Banco Mundial dice, pero yo pienso que este es el mejor momento para que la República Dominicana se aboque. Ahí yo no entendí. Porque espérate, pero no me lo espérate, pero déjame terminar primero. Es el mejor momento, sí, dame pero ella decía, oye, o para no necesariamente para un pacto fiscal, sino para una reforma
para medidas adicionales en materia fiscal Sí, sí. que contribuyan Sí. a que el Estado pueda Eso. lograr esos recursos. Porque él dice, y lo dice, y yo creo que muy bien, es que la República Dominicana tiene el mejor momento porque está creciendo la economía. Eso es. Está creciendo la economía. Formidablemente somos líderes en la región. Formidablemente. Fíjense que el primer trimestre de este año crecimos 6,4. Y el entusiasmo es tal que el propio gobernador del Banco Central dice, si no hay situaciones ajenas que no podamos controlar, si continuamos como vamos, en 7. nosotros nos colocaremos en 7 a final de año. Fíjense si andamos bien, si andamos por buena ruta, por buen camino. Ah, pero hay factores que están ya incidiendo, que nos están molestando, que nos están colocando obstáculos. Entonces, para eso, entonces él dice, como ahora que están, como ustedes están, como pocos otros países, creciendo y estable, tan estable que fíjense que hubo una variación lo acaba de dar a conocer el Banco Central, de la inflación, Pedro, que Sí. se colocó anualizada en 4.05. 4,05. Que está que en lo hacía previsto. tiempo que no hacía tiempo que no subía un poquito más de 4. O sea, Mozart, pero está en lo previsto. sí está en lo previsto. 4 Pedro. más 1 sí, o menos 1. pero hay factores que han incidido. El precio del petróleo, lo dice el propio Banco Central. Ese precio del petróleo ha impactado los precios, como es natural, porque en lo que va de año, la inflación es de 1.25. En el mes de abril fue de 0.40 y 0.95. Ha ido en los 4 meses acumulados. Acumulado. Y de abril a abril, 4.05. Sí, o sea, entonces, en el último año. Sí, entonces, para que la gente entienda por dónde es que vamos. Entonces, él dice, este es el momento para tomar medidas adicionales. Siento que, creo yo, porque yo no tengo información privilegiada, no tengo la fortuna de poder despachar con funcionarios, con el propio presidente para saber en qué están ellos, que nos mantengan al día. Lamentablemente ya quisiera yo tener posibilidad de tener acceso a esas informaciones, pero no la tengo, realmente no la tengo. Es simplemente una elucubración nuestra aquí, sana. Es en el sentido de que, bueno, suponemos que el presidente, las autoridades monetarias y financieras, ese sector fiscal del gobierno, está siguiendo muy atento todo el proceso y opiniones tan mesuradas, porque hay que decirlo, porque esto no fue una opinión como la de algunos aquí, de Gallo Loco, aquí se nos está derrumbando y esto es un colapso. No. El señor ha dicho, están en el mejor momento para tomar una medida que va en beneficio de la sostenibilidad de ese proceso tan interesante que llevan ustedes. Eso es lo que ha dicho el representante del Banco Mundial, y yo creo que las autoridades deben estar sopesando muy bien eso en el marco de una coyuntura que nos está afectando. Entonces yo creo humildemente que esto pudiera estarnos llevando a una situación en la que el presidente pueda tomar medidas adicionales. O cambiar un poco el rumbo. Cambiar un poquito el rumbo. A mí me gustaría, por ejemplo, no es bueno lo de la, ¿cómo se llama esto? Cuando te dan para que tú no pagues los impuestos ya. La dispensa. La dispensa esa que hacen. Sí, una dispensa. ¿Cómo que se llama? Perdón de la... ¿Pero cómo que se llama eso? Amnistía. Es la amnistía. Yo no soy muy amigo de las amnistías, pero es un problema de la coyuntura. Siempre cuando se va a emprender una gran reforma. Entonces se comienza con una amnistía. Se comienza con una amnistía. Así es. Y yo no sé. Si digo que sé, estoy mintiendo. Sí. Yo creo que eso ha estado siendo contemplado, esa posibilidad de lo la que pasa, Moza, que el gobierno había dicho que no iba a haber reforma. Exactamente. En este año y probablemente en el porvenir. Yo lo que quisiera llevar al ánimo del presidente con todo el respeto. Pero eso puede cambiar. Es que no puede ver este tipo de situación como algo de que, bueno, tuve que cambiar. No, es que eso es parte de su talento,
de su comprensión, que la Habilidad tiene un para el manejo de los economista asuntos como de él, Estado. un estadista como él, Sí, hay que con ser. resultados tan maravillosos como lo que le ha aportado la administración, puede en un momento determinado decir, pero caray, las circunstancias me llevan A cambiar a de opinión. cambiar de opinión. Sí, eso es posible. Y eso es muy sano y eso ahí es comprensible. Usted no puede Y al amarrarse a su final, propia amarrarse, red. no. Entonces yo pienso que este es un momento para entonces, el del Banco Mundial dice un momento para la reforma, yo digo este es un momento para la reflexión. Sí. Porque es que él puede hablar con toda Muy bien, la autoridad, pero yo muy bien. simplemente de aquí. Entonces, finalmente, en ese mismo ámbito y con este mismo sentimiento de colaboración, si se quiere, como sea, como ustedes quieran llamar, yo me quiero entonces arrimar un poquito a lo de mi colega orientador y buen amigo Pedro Cava, a propósito de todo esto y de capacidad de respuesta que podamos dar. Hay muchas bellaquerías en el medio y gente que no le luce estar propiciando o llevando al seno de la conciencia del Estado y del gobernante situaciones que no se corresponden. Primero, eso de tratar de desmeritar las relaciones con China, yo pienso que eso habla muy mal de cualquier profesional del ámbito que sea, político, que se atreva a ese tipo de cosas. Y todo pensando en que, por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver ahora la posibilidad más amplia, la teníamos desde antes, más amplia, de ver en China una posibilidad para resolver el asunto del vial, del transporte de carga, que fíjense, ahí está el titular de carga y pasajeros. Lo de la patana, carga y pasajero. Y después de esta iniciativa histórica del presidente, de decir, vámonos por... Si hay posibilidad de eso, déjenlo que fluya. Dejen que eso fluya, y que se por examine. favor, y que se examine eso. Pero... Es igual que si con los chinos, como lo podemos hacer con los americanos, con los franceses, con quien sea, de esos grandes, en medio de un marco transparente, participativo, podemos abocarnos ahora con mayor tranquilidad, con mayor oportunidad a la construcción de otras 2 o 3 plantas a carbón o a gas, aprovechando esta coyuntura también. No comencemos. Ahí sigue tu amigo, sigue tu amigo Santaella con eso. También es porque ese es el plan. El fantasma que sale, lo sacan. Primero fue Pedritín Delgado, después Bernardo Vega. Sí, entonces ahora Eulogio Santaella. Sí, son personajes que salen al escenario en momentos muy coyunturales a defender determinados intereses. Así es, así es. Eso es todo. Eso es todo. Pero como nosotros sabemos que el jefe del Estado no está para responder a determinados intereses, sino al interés de la colectividad, así es. Yo tengo la tranquilidad de que aquí se va a hacer lo que se tenga que hacer para seguir cambiando la matriz eléctrica, que depende mucho de ese petróleo terrible, corrigiendo todos esos entuertos en el sector eléctrico, y que el presidente, en adición a la eficiencia demostrada desde Hacienda con impuestos internos y con la Dirección General de Aduana, la eficiencia y la cobranza, va a sopesar la posibilidad de revisar su disposición frente al tema de la reforma fiscal en el país. Esa era la reflexión que quería hacer con humildad. Vamos entonces a hacer una paradita y a tomarle un cafecito. Un cafecito, sí. Y regresamos. Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias internacionales de Diario de Cuatro. Y estas son algunas de ellas. El encuentro histórico entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar el 12 de junio en Singapur. Es la primera vez que los mandatarios de ambos países se reúnen. La muy esperada reunión de Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. Trataremos de que sea un momento muy especial para la paz mundial, escribió Trump en Twitter. La cadena de televisión norcoreana KRT emitió el jueves un video del secretario de
Estado Mike Pompeo reuniéndose con Kim en Pyongyang, en lo que fue visto como un gesto de buena voluntad de la dictadura hereditaria. El viernes Pompeo pudo volver a casa con 3 estadounidenses hasta ahora presos en aquel país. Kim dijo entonces que la reunión con Trump será un primer paso excelente para mejorar la situación en la península de Corea. Los políticos europeos velan por la salud de las empresas del viejo continente. Tras la retirada estadounidense del pacto nuclear iraní, la esfera económica europea apuesta por establecer un nuevo marco más amplio con Irán, tanto en lo temático como en lo temporal. Intentaremos hacer todo lo que podamos para que las empresas europeas se vean afectadas lo menos posible, declaraba el ministro alemán de Finanzas. Para ser claros, la Unión Europea está lista para hacer frente ante la Organización Mundial del Comercio a cualquier medida unilateral que perjudique los intereses de las empresas europeas y responder de manera proporcionada, de acuerdo con las reglas de esa organización internacional, afirmaba Benjamin Griveaux. Las palabras del portavoz del gobierno francés son cruciales para aportar tranquilidad a grandes sociedades como es el caso de Airbus o Total, entre otras. Compañías que tienen acuerdos con Irán en la industria petrolera y también en la del gas. Otras grandes entidades del mundo de los negocios optan por desvincular su nombre del de Irán. Así, algunos de los principales grupos bancarios evitan establecer cualquier tipo de actividad empresarial que esté relacionada con el país asiático. El Kilauea podría entrar en una fase más violenta en breve. Expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos vaticinan una gran explosión del volcán y la expulsión de rocas de varias toneladas a una distancia próxima a 1 kilómetro. El volcán más activo de Hawái entró en erupción el pasado jueves, tras varios días de temblores en la zona. Desde entonces se han ido abriendo grietas en el suelo. Los ríos de lava han destruido decenas de viviendas y vehículos. Más de 1.700 personas han tenido que ser evacuadas. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a la pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.